Empezamos la quinta semana de la Pascua, seguimos con las reflexiones de Jesús íntimas en el cenáculo, donde vemos cómo tiene que ser la dinámica de la fe. Recordemos que en esta sección del Evangelio Jesús se despide y también Jesús pone los cimientos de lo que va a ser la nueva relación con Él, no solamente con los discípulos, con los apóstoles, sino también con toda la iglesia. Tiene que ser una religión de comunión, no una religión como las paganas, ¿no? Que uno tenía un vínculo con Dios, pero externo, con los dioses, pero externo. Se le hacían los sacrificios y se esperaba, se miraba cómo volaban los pájaros, los augurios, o a veces se abría también un pájaro y veía las entrañas de los pájaros, porque no se sabía cómo iba a reaccionar el Dios. Si iba a ser propicio, o la diosa, si iba a ser propicio, si no iba a ser propicio. Nosotros tenemos una relación de comunión con Él. Por eso, en esta sección, digo, de Juan, que se insiste mucho en permanecer, manet in dilectione mea, permanezcan en mi amor, constantemente. Porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí, dice Jesús, no llega a buen término. Nosotros tenemos que permanecer en el amor del Señor, porque la religión no es un voluntarismo, sino que tiene que ser consecuencia de una relación vital, dinámica con el Señor. Si nosotros analizamos todos los textos, dice, mostrame que me querés, cumplí tal cosa. No, dice al revés, si ustedes me quieren, cumplirán mis mandamientos. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. No si cumplen mis mandamientos, me aman. El cumplir es después, surge de la necesaria interrelación, porque la fe también, por supuesto, que incluye la libertad. Yo libremente le digo que sí a Dios. Esto es importante también en cuanto a este anuncio, ya que tenemos en estas últimas semanas de Pascua que comenzamos, el anuncio del Pentecostés, ¿no es cierto? El Espíritu. Les enviaré el Paráclito. Paráclito, ustedes saben que es la versión griega de advocatus en latín y en castellano abogado, el llamado al lado. Este abogado tiene funciones precisas que nos da Jesús hoy. El abogado es maestro porque nos enseñará, y el abogado es memoria porque nos recordará todo lo que Jesús nos dijo. Es decir, es una relación dinámica, ni es magia ni es voluntarismo, sino que es una relación. El que me ama, iremos a Él. La revelación de Jesús es el anuncio, pero también es la aceptación del anuncio. Judas, no el Iscariote, aclara el evangelista, le dice, ¿por qué te revelas a nosotros y no al mundo? Porque Jesús se revela al que lo acepta. Tenemos que nosotros aceptar a ese Jesús. Y después en eso vamos descubriendo, como Pablo. El domingo terminamos este viaje, lo que se leyó el domingo es la conclusión de este viaje que nosotros estamos siguiendo un poquito más de cerca. En la Licaonia van perseguidos por los judíos que los echaron porque ellos primero van a predicar a la sinagoga. La sinagoga ya el Pablo sabe cómo ponerlos violentos y los echan, y ahora se van para los paganos, y hay un episodio paralelo al de Pedro y Juan con el paralítico en el templo, como comenzaban los hechos. Y ahora tenemos uno también con este paralítico en estas ciudades griegas de la Licaonia. Y allí Pablo lo cura, viendo, dice el texto, que había suficiente fe, lo cura. Entonces los del pueblito los confunden con dioses. Aquí citan las versiones romanas de los dioses griegos, Júpiter y Mercurio. En griego sería Zeus y Hermes. Hermes era el vocero de Dios, Pablo era el que hablaba, Bernabé era más grande de cuerpo y era también más grande de edad. Entonces nos confunde el Zeus o Júpiter y Hermes o Mercurio, Pablo, que hablan y les quieren hacer un sacrificio. Y Pablo articula, así como con la sinagoga empieza del Antiguo Testamento, con ellos articula un poco con el tema de la creación, de la teodicea, diríamos en filosofía. Pero si nosotros meditamos el discurso como incompleto, ven que Pablo también reacciona con libertad. Dios no te soluciona todo. Nosotros en el vínculo con Él y en el ejercicio de nuestra vocación y misión tenemos que ir siendo creativos también.
Entonces acá este discurso queda, y casi dice el texto, con duras penas impidieron que les ofrecieran el sacrificio. El argumento es que Dios quiso todas las cosas, no se podía representar en un animal o en una persona o en una cosa creada. Un poco la preocupación de Pablo y Bernabé es que no adoren dioses falsos. Pero después en Atenas también hace lo mismo Pablo. Pero le agrega, acá falta Jesucristo. En Atenas agrega lo último Jesucristo. Y cuando agrega a Jesucristo se les van todos. Salvo Dionisio, dice el texto, y alguno más, ¿no? Ahora, después Pablo aprende esto también. En una carta él va a decir, ahora yo no vengo con la presunción y la elocuencia de los hombres, sino que vengo y anuncio lo directo, Jesucristo. Uno tiene que anunciar a Jesucristo. Un poco por esta teodicea natural y porque así tiene que ser, tenemos el salmo que nos pone la liturgia hoy. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre da gloria. La gloria es para el Señor y nosotros el mensaje que podemos dar es el Señor. Pero para dar el mensaje del Señor lo tenemos que hacer. Si nosotros tenemos un discurso bueno o un discurso aceptable o un discurso con un alto nivel académico como el que tenía Pablo, pero no tenemos al Señor, no damos nada. Si nuestra vida no mejora, si nuestra conducta no mejora, si nuestra manera de pensar no cambia, no damos nada, porque no es un voluntarismo. No es que yo acá me manifiesto simpático, bueno y atrayente y después en mi vida privada soy una porquería, porque eso no va a tardar en manifestarse. La hilacha, como cuando usaba la sotana que tenía la hilachita, la hilacha se ve, cuando vos movés la mano se ve la hilacha. Entonces pedirle al Señor la gracia de que nuestra fe no sea un voluntarismo, sino que derive de nuestra relación, de nuestra comunión con el Señor. El que me ama, dice Jesús, vendré a Él y mi Padre vendrá a Él. Y encima el Espíritu, que le va a ser de maestro y le va a ser de memoria, para que no nos olvidemos lo que Él dice, para que lo hagamos, para que nuestra vida sea comunión con Dios, para que nuestra vida sea diálogo, porque si no, no lo puede haber entre nosotros. En este comienzo de semana, pongamos en el altar del Señor toda nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras intenciones y pidamos la gracia de aprender. La liturgia es un gran hoy de la salvación y Él nos enseña a través de la vida de Pablo, de Bernabé, de tantos hermanos que a través de los siglos trataron de encarnar este mensaje de Jesús, dejándose conducir por el Espíritu y también poniendo la creatividad. No todo fue en éxito. Fíjense cómo los hechos de los apóstoles enseguida tienen un éxito, una paliza, cárcel. Otro éxito, tienen que irse para otro lado. Otro éxito, otra paliza y otra cárcel. Nuestra vida no está hecha de éxitos, pero nuestra vida tiene que estar hecha de comunión, de amor, de libertad de Dios y del testimonio de los hermanos. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos la gracia de su intercesión materna para que siempre en nuestra vida estemos en comunión con Jesús. Que así sea. Así sea. Padre